Buenas tardes con todos, espero se encuentren bien. En el video de hoy les voy a presentar el taller final. Este taller es un trabajo práctico. Se hará en máximo grupos de 3 personas. ¿En qué consiste este taller? Pues consiste en hacer un modelo predictivo para determinar qué estudiantes van a terminar su carrera o no, ¿cierto? O qué estudiantes van a poder ingresar a la universidad y qué otros no. Esto es con el fin de poder ayudar a la Fundación Caridad a poder dar apoyos a las personas que digamos, estén destinadas a no entrar a una universidad o a no poder terminar una carrera universitaria, ¿cierto? Entonces, esta fundación busca ayudar a ese tipo de personas, ¿no? Entonces, nos han contratado a nosotros como ingenieros para poderles colaborar en esta parte, digamos, ¿no? La idea es hacer un modelo predictivo con los datos que nos brinda el ICFES, ¿no? O las pruebas de estado. Entonces, bueno, aquí les voy a contar un poquito en qué consiste el conjunto de datos que vamos a trabajar, ¿cierto? Eh, la fundación decidió realizar una competencia abierta para obtener el mejor modelo predictivo. Entonces, la idea es obtener el mejor modelo predictivo, ¿cierto? ¿Qué significa la clase cero? La clase cero quiere decir que si un estudiante es clase cero, quiere decir que presentó la prueba Saber 11 y logró terminar sus estudios universitarios, ¿no? Estas son las personas que lograron terminar su carrera universitaria. Y la clase uno es el estudiante que presentó la prueba Saber 11 y no logró terminar sus estudios universitarios, ya sea porque nunca tuvo la oportunidad de ingresar a la universidad o desertó de la carrera por X o Y motivo, ¿cierto? Entonces, esa es la clase cero y la clase uno. Eh, para ello se les entregarán dos datasets o dos conjuntos de datos que describiré posteriormente, ¿no? Un dataset va a ser para entrenar nuestro modelo y otro conjunto de datos para devolver clasificado con el modelo que ustedes van a entrenar. El premio será para el estudiante, o sea, para aquel de ustedes que alcance el mayor beneficio logrando clasificar correctamente cada una de las clases mediante la métrica Balanced Accuracy, ¿cierto? O sea, vamos a trabajar con la accuracy balanceada. Que por ahí, si no estoy mal, a ver, en la clase de regresión logística les mencioné en la clase práctica de regresión logística trabajamos con esta métrica, ¿cierto? Balanced Accuracy. Eh, bueno, se publicará un archivo denominado tpfinal.zip que contiene dos archivos, ¿no? Eh, estos archivos son icfestrain.csv, que es el conjunto de datos con el cual ustedes van a hacer el entrenamiento del modelo, y ifesclassification.csv, ¿cierto? Este es el que me tienen que entregar clasificado. Así yo, digamos, los evalúo y miro quién de ustedes obtuvo el mejor modelo. ¿Qué atributos son los que tiene este conjunto de datos? Bueno, les voy a mencionar algunos. Esto consecutivo simplemente es un identificador único del estudiante, ¿cierto? Es el identificador o la llave primaria de ese estudiante. Este es un ejemplo de esa variable, ¿no? Tenemos la edad, ¿cierto? El género del estudiante. Ustedes ya leen con más detalle estas variables, ¿cierto? El departamento de residencia del estudiante tiene 32 niveles. Un ejemplo puede ser Nariño. El valor de pensión del colegio. Esta es una variable categórica que tiene 6 niveles, ¿no? Por ejemplo, el valor de la pensión de un estudiante puede ser menos de 87.000 pesos, ¿no? Está en ese formato, digamos, está categorizado. El número de veces que el estudiante ha presentado el examen, o sea, el saber 11. Esta es una variable numérica, puede ser un ejemplo, es 2, ¿cierto?
Hay estudiantes que hayan presentado 2 veces este examen. FAMI Educación Padre, ¿cierto? Es categórica, tiene 11 niveles. El ejemplo puede ser posgrado. FAMI Educación Madre es el nivel de educación de la madre, ¿cierto? Del estudiante, es una variable categórica. Un ejemplo puede ser o bien posgrado como acá, o primaria completa, ¿cierto? El estrato de la vivienda, ¿cierto? Esta es numérica, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El nivel de Sisben es una variable categórica, tiene 5 niveles, uno puede ser nivel 3, ¿cierto? Un ejemplo. El número de personas en el hogar, FAMI personas hogar, es una variable numérica. FAMI cuartos hogar, o sea, el número de cuartos del hogar de la familia donde vive el estudiante. Los pisos hogar, este es el material del piso del hogar del estudiante, no es una variable categórica. Por ejemplo, puede ser el piso de cemento, gravilla, ladrillo, puede ser un ejemplo, ¿no? Que si tiene computador, aquí si tiene internet, si tiene televisión, si tiene lavadora, si tiene automóvil, si tiene celular. Todas estas variables son categóricas de dos niveles, ¿cierto? Puede ser FAMI tiene televisor, sí o no. Lo mismo con si tiene celular. FAMI ingreso familiar mensual. Eh, esta es una variable categórica, puede tener 7 niveles. Entre esos niveles, un ejemplo puede ser entre uno y menos de 2 salarios mínimos mensuales, ¿no? El ingreso familiar. Que si el estudiante trabaja actualmente, es una variable categórica. Un ejemplo puede ser sí, o sea, sí trabaja y trabaja 20 horas o más a la semana. Es tu antecedente, es si el estudiante tiene algún antecedente penal. Cole carácter, ¿cierto? El carácter del colegio del estudiante. Un ejemplo puede ser este estudiante proviene de un colegio técnico. Cole naturaleza es si el colegio es oficial o no oficial, ¿cierto? Es público o privado. Y aquí están los puntajes, cómo le fue al estudiante en la prueba, ¿no? ¿Cierto? El puntaje de matemáticas es numérico, el puntaje de inglés, el puntaje de ciencias sociales, puntaje de biología, filosofía, física, química, lenguaje y finalmente tenemos la clase, ¿cierto? La clase es nuestra variable objetivo a predecir que les mencioné acá arriba, ¿cierto? Miren que la clase 0 quiere decir que el estudiante presentó la prueba y logró terminar sus estudios universitarios, ¿no? O sea, el estudiante de clase 0 es el que logró terminar su carrera universitaria. Y el de clase 1 es el que nunca ingresó a la universidad o por algún motivo se ingresó, se retiró de su carrera, o sea, nunca pudo terminar o obtener su carrera universitaria, ¿no? Esos son los datos del dataset, ¿cierto? De nuestro conjunto de datos. Entonces, ¿qué se pide? Elaborar un modelo de clasificación que a partir de los datasets entregados eh, se basen en técnicas de aprendizaje supervisado como redes neuronales, backpropagation o una regresión logística, ¿cierto? O sea, tienen que elaborar un modelo de clasificación para resolver este problema. ¿Qué les pido? Entregar un archivo llamado classification ifex con sus apellidos, ¿cierto? El apellido de los tres integrantes, .csv, siendo APIs, bueno, sus apellidos, donde cada fila tendrá dos columnas, ¿cierto? Las columnas son el estu consecutivo, donde se debe corresponder con los identificadores del archivo classification ifes.csv y la clase, ¿cierto? O sea, la clase predicha por el modelo construido tal como fue especificada. Entonces, bueno, simplemente tienen que entrenar un modelo con este conjunto de datos, con el conjunto de datos de train, ¿cierto? Ifes train. Y el segundo punto es, con ese modelo que ustedes entrenan, van a clasificar este otro set de datos, ¿cierto? Con el cual yo voy a evaluar qué tan eficiente va a ser su modelo. Como tercer punto les pido encontrar una regla de asociación usando el algoritmo a priori que miramos en clase, ¿cierto? Miramos en la práctica de reglas de asociación.
Simplemente les pido encontrar una regla de asociación que determine cuáles son las causas del por qué los estudiantes que presentan las pruebas Haber 11 no estudian una carrera universitaria, ¿cierto? Entonces les pido una regla de, digamos, de asociación, aquí X, donde el consecuente sea la clase 1, ¿cierto? Ya sabemos que la clase 1 son los que no pueden estudiar o no lograron terminar su carrera universitaria. Si el requisito de esa regla es que el if debe ser mayor a 1, ¿cierto? Eso ya lo miramos en la clase de reglas de asociación, ¿cierto? El if es la correlación de los antecedentes con el consecuente, ¿cierto? Eh, Definir el soporte y la confianza a criterio propio, ¿cierto? Esos dos parámetros de las reglas de asociación, ustedes los definen a su criterio. El cuarto punto es encontrar un factor de riesgo en una de las variables del conjunto de datos, usando los odds ratios del modelo de regresión logística. Entonces, ¿qué les pido en este punto? Simplemente les pido entrenar un modelo de regresión logística y encontrar un factor de riesgo en una de las variables, ¿no? ¿A qué quiero decir con factor de riesgo? Es, por ejemplo, bueno, los invito a que miren la clase de regresión logística, ¿cierto? Con la práctica de regresión logística podemos contestar esta pregunta. Un factor de riesgo es, por ejemplo, eh, a ver, miremos unas variables. Si, no sé, si aumentar, si se aumenta el número de personas en el hogar, eso es un riesgo para que la persona no estudie una carrera universitaria, ¿no? Entonces, quiero que descubran algún factor de riesgo en una de las variables, ¿cierto? Y bueno, finalmente les pido un pequeño informe cuyo archivo se deberá denominar informe, donde estén sus apellidos, ¿cierto? Apellido 1, apellido 2 y bueno, apellido 3 de los integrantes del grupo, donde describan la solución del problema, ¿cierto? Por ahí cuántas, si trabajaron con el backpropagation, cuántas neuronas trabajaron, con cuántas, o sea, me describan la arquitectura, cuál fue, digamos, el método de validación que hicieron, ¿cierto? O sea, cuánto les dio en la validación usando el conjunto de datos, en fin. Para estos puntos yo también les voy a presentar unos cuadernos de Python que, que les servirá de apoyo, ¿cierto? O sea, yo voy a dar una solución como yo haría eh, mi modelo, ¿cierto? Cómo yo clasificaría, cómo yo entrenaría mi modelo y cómo yo clasificaría estos archivos y cómo yo entregaría el archivo final, ¿cierto? Les voy a dar un pequeño apoyo allí, digamos, para que logren terminar bien este taller. Simplemente ustedes, ¿qué harán? Simplemente con los apoyos que yo les voy a dar, simplemente harán su propio, digamos, tendrán que definir su propia arquitectura. La idea es que logren superar el modelo que yo les voy a dar, ¿no? Pero bueno, simplemente yo les voy a dar como que los insumos para hacer este trabajo, ¿no? Recuerden que es en grupos de 3 personas máximo y ganará, o sea, la persona que saque la mejor clasificación, el grupo que obtenga la mejor clasificación tendrá un 5 digamos, en la materia definitivo, ¿no? Recuerden que tienen que entregar los otros 2 talleres también para las personas que no han presentado nada aún, ¿no? El plazo máximo de entregar este taller, bueno, nos dieron hasta el 6 de agosto tenemos que entregar las notas al sistema, ¿cierto? Entonces yo creería que tendríamos un mes, o sea, yo creo que dejémoslo para el 1 de agosto. Sí, hasta el 1 de agosto yo recibiré este taller, digamos, ¿no? Las personas que no alcancen, que no hayan presentado nada, yo no les, o sea, no les podré calificar con una mala nota, simplemente esas personas pasarán a un estado pendiente
y después la universidad ya nos dará las directrices para mirar cómo definimos la situación de esas personas, ¿no? Pero bueno, yo espero a que todos ustedes participen en este taller y así ya nos libramos de esta materia, digamos, de esta electiva, ¿no? Así ustedes obtienen su nota. Entonces, en los siguientes videos yo les voy a preparar los insumos de los que les acabo de mencionar. Entonces, esto es la presentación. Nos vemos en el siguiente video para seguir trabajando en este conjunto de datos.